Bendiciones, hermanos, pastores, familia, amigos que nos están escuchando en este momento. Dios los bendiga en el nombre de Jesús nuestro Señor. Y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que Él abra nuestros oídos en este día para poder entender claramente lo que Él nos habla, lo que nos dice, cuál es su voluntad. Conforme a la palabra que dice en Isaías, despertaré su oído, cada mañana despertaré su oído para que oiga como los sabios y sepa dar palabras alcanzadas. Hoy creemos, Señor, que tú despiertas nuestros oídos, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad en Cristo Jesús y nos edifica, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quisiera compartirle una palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 51. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gloria a Dios. Fíjese aquí que empezando el texto dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro es decidir a hacer algo firmemente. O sea, afirmo mi rostro para hacer tal cosa. Afirmo mi rostro para lograr este objetivo. O sea, el rostro está ya viendo la meta. Jesús, pero dice que afirmó su rostro o sea, afirmar el rostro también significa que a pesar de los obstáculos, tú vas a seguir hacia adelante. Y nosotros debemos siempre estar dispuestos a ir a Jerusalén. ¿Por qué iban a Jerusalén? Bueno, en Jerusalén iban a celebrar la Pascua, que es la celebración que tenía el pueblo de Israel en memoria. Recordaban cuando Jehová el Señor los saca de Egipto, y antes de sacarlo de Egipto, el Señor les dijo que tenían que comer un cordero por familia, que pintaran los dinteles, o sea, los marcos de las puertas de las casas con la sangre del cordero. Y esa noche pasó un ángel heridor y mató a todos los primogénitos de los egipcios, los niños que habían nacido primero de los egipcios, los primogénitos, pero a los israelitas no le pasó nada. No murió ningún niño de los israelitas, pero esa noche murieron los primogénitos de los egipcios. Y dice en el texto que está en Éxodo, dice el Señor: veré la sangre y pasaré de vosotros. Jesús Jehová el Señor había salvado al pueblo de Israel esa noche por medio de la sangre del Cordero. Y nosotros hemos sido salvos por medio de la sangre del Cordero. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, Dios nos sacó del mundo, nos dio salvación por medio de la sangre del Cordero. Pero Jesús tenía que ir a Jerusalén. Dice más adelante que tenían aspecto de que iban a Jerusalén. Y nosotros como cristianos debemos tener siempre ese aspecto de ir a Jerusalén. Te voy a hablar en este día. Nosotros como cristianos se nos van a presentar muchos obstáculos. Acuérdense que nosotros entramos por la puerta angosta, no por la puerta ancha. La puerta angosta es Jesús. Jesús es la puerta. Pero como cristianos Dios nos demanda cosas que tenemos que hacer. Debemos vivir una vida en santidad, debemos vivir una vida en obediencia a la palabra,
Debemos vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo, comunión con nuestros hermanos. Debemos vivir una vida pura, una vida de perdón, una vida de gozo, que en este mundo es muy difícil. Pero gloria a Dios, Él nos dio su Santo Espíritu y por su Santo Espíritu que vive en nosotros podemos lograrlo. El Espíritu produce en nosotros el gozo, el arrepentimiento, produce en nosotros el perdón, produce en nosotros el decidir honrar a Dios, ¿verdad? Produce en nosotros el decir la verdad. Pero vamos a fallar. Yo quiero hoy dejar claro que el cristiano falla. Todos los cristianos fallan. Acuérdense que estamos en un cuerpo de muerte, dice la palabra todavía, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Vivimos en la carne. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nosotros vivimos en la carne y vamos a fallar, dice el libro de Proverbios, no hay hombre que no peque. Eclesiastés lo dice, no hay hombre que no peque. Todos vamos a pecar. Pero dice también la palabra que abogado tenemos a Jesucristo el justo. No practicamos el pecado, no somos practicantes del pecado, pero sí vamos a pecar. Eso tenemos que reconocerlo porque todavía estamos en un cuerpo no glorificado. Hay momentos en que nosotros fallamos eh, eh, por debilidades humanas, por la carne, por todavía ataduras que tenemos que no sabemos. Y Dios permite que fallemos, pero también lo permite para que nosotros vayamos a Jerusalén a comer la Pascua, a comernos a Jesús. Dice la palabra que ya la Pascua es Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua es Cristo, pero nosotros debemos comernos a Cristo. En ese momento en que tenemos que pedir perdón, en ese momento en que tenemos que reconocer que hemos cometido errores, debemos comernos la Pascua y debemos ir a Jerusalén. Fíjense que en Jerusalén los discípulos iban a hacer una fiesta, o sea, iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Era un ritual, pero en Cristo no era un ritual, en Cristo iba a morir por ti y por mí. Cristo iba a ser abofeteado, escarnecido, escupido, herido, burlado por ti y por mí. O sea, mientras uno iba a hacer una fiesta, el otro iba a morir. Y es la vida cristiana. Mira. En la vida cristiana muchas veces nos acostumbramos que el cristiano todo tiene que salirle bien. Hay prédicas que dicen que todo te tiene que salir bien. Y la palabra lo dice, el Salmo dice, el que no se siente en silla de burladores, sino que medita en la ley de Jehová de día y de noche, todo lo que haga prosperará. Y en Josué también le dice, y todo te saldrá bien. Pero si nosotros leemos el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos muestra que vamos a tener tribulaciones. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Peligro, hambre, espada, tribulación. Así nos va a pasar. No es que nos salen las cosas malas, sino que va a haber obstáculos, va a haber adversidad. Dios nos va a llevar a que tengamos un buen término en todo, porque dice la palabra que después que padezcamos por un tiempo, el Dios de la gracia, Él mismo nos perfeccionará y nos establecerá. Después que padezcamos un poco de tiempo, pero sí vamos a padecer. Debemos estar dispuestos a padecer. No es que nuestra vida es que quiero padecer, no, sino que tengo que estar dispuesto a padecer. Va a llegar un momento en que vamos a padecer. Oye, padecemos cuando se nos muere un ser querido, cuando parte un ser querido, cuando hay necesidades, cuando hay necesidades emocionales. Sí, vamos a tener eso, pero debemos afirmar nuestro rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué es ir a Jerusalén? Es morir a la carne.
Ir a Jerusalén, estar dispuesto a ir a Jerusalén es estar dispuesto a perdonar, es estar dispuesto a pedir perdón, es estar dispuesto a apartarte de toda mala conversación, es estar dispuesto a eh, 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 permitir ser corregido por el Espíritu Santo, es estar dispuesto a ser disciplinado por el Espíritu Santo. Mientras algunos creen, y esto tengo que poner énfasis en esto, eh, no quiero predicarte un evangelio en que tú vas a ir al cielo en un colchón de plumas. No, no vamos a ir al cielo en un colchón de plumas. Aquí estamos, dice la palabra en Juan, el Señor Jesús oró y le dijo, Padre, no lo quites del mundo, guárdalos de qué, del mal. Estamos en una generación maligna y perversa, estamos en un mundo caído. No pertenecemos a este mundo porque dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas su luz admirable, pero sí vamos a padecer cosas y sí vamos a fallar. Nadie es perfecto. Cuando venga lo perfecto, seremos perfectos. Cuando venga Jesús y este cuerpo de muerte sea glorificado, que la muerte sea vencida en Cristo Jesús, cuando venga Jesús en su segunda venida, sí vamos a ser perfectos porque veremos al perfecto, lo veremos cara a cara. Ese momento sí será perfecto. Pero yo te quiero decir esta mañana que si tú has cometido una falta, no te desanimes. Si tú has cometido una falta, afirma tu rostro para ir a Jerusalén y come la Pascua. Cómete a Jesús. Fíjese que Dios siempre nos da de comer. Es como una especie de adoración comerse a Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿qué hizo Dios? Les dio de comer y les dijo, cómanse de todo lo que hay aquí, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero podían comer del árbol de la vida. ¿Qué es comerte al árbol de la vida? Es comerte a Jesús. ¿Qué es comerte a Jesús? Es ir a la cruz. Jesús iba a Jerusalén mientras unos iban a celebrar, a hacer fiesta, Jesús iba a morir. La fiesta de Jesús era morir por nosotros. Esa era la Pascua, el sacrificio del Cordero. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros, nuestro aspecto tiene que ser como siempre ir a Jerusalén. Nosotros tenemos que ir a Jerusalén. Uy, sí, bastantes veces. Nosotros tenemos que ir a Jerusalén todos los días. Todos los días tenemos que orar y Señor, pedirle, Señor, perdóname. Aún aquel pecado oculto, porque si yo creo que no tengo pecado, ya estoy pecando de soberbio. Imagínese usted. Yo todos los días en la mañana tengo que orar y pedirle perdón a Dios por mis pecados, aún aquel que no conozca, y clamar por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero. Ese es comerme a Jesús. Todos los días en la mañana levantarme, me como a Jesús, pido perdón por mis pecados, pido, leo su palabra, le pido al Señor, Señor, alumbra mis tinieblas. Eso es ir a Jerusalén, comerme a Jesús, comerme la Pascua. Fíjese que Dios... después que hizo al hombre, le dio de comer. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hizo Dios? Les dio de comer la Pascua. Fíjese que a Adán y Eva les dio de comer del árbol de la vida. En Éxodo les dio a comer el cordero. Gloria a Dios. Hay un pasaje en Isaías en que el Señor le dice, Isaías no tenía fuerza y el Señor le dice, come, porque el camino es largo. Gloria a Dios. El camino es largo, pero debemos comer. Si no comemos, no vamos a ser edificados. El secreto de ser edificado es comernos a Cristo, es comernos la palabra. Yo como la palabra cuando he hecho un mal a alguien y le pido perdón. Porque la palabra dice, perdonándonos unos a otros, así como Cristo os perdonó. Cuando yo perdono a alguien, yo estoy comiéndome al Señor. Cuando yo me aparto de las malas conversaciones, me aparto del mal, me estoy comiendo al Señor. Cuando yo decido creerle a Dios y obedecerle a Dios antes que a los hombres, me estoy comiendo al Señor. Cuando yo peco, porque dice la palabra que no hay hombre que no peque, pero el Espíritu Santo produce
arrepentimiento en mí y yo decido obedecer al Espíritu Santo, yo me estoy comiendo al Señor. La vida del cristiano es una vida de comida. Dice el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Aleluya, aleluya. Por eso Jesús era tan poderoso, tan fuerte, porque él se edificaba comiéndose al Padre. Jesús se comía al Padre al hacer su voluntad. Nosotros debemos comernos a Jesús haciendo su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese que la mentalidad que tenía Jesús, la mentalidad que tenía sus discípulos, como a ellos no lo recibieron en Samaria, porque los samaritanos tenían diferencias con los judíos, ¿verdad? Y los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, pero los judíos adoraban en Jerusalén, tenían esas diferencias. Estos discípulos le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Gloria a Dios. Este es un pasaje donde, ellos citan un pasaje, donde el profeta Elías manda a que venga fuego del cielo y descienda y quemara el holocausto que estaba haciendo. Esto está en Primera de Reyes 18, 38 al 40 y Segunda de Reyes 1, 10 al 12. Dios manda fuego del cielo, ¿verdad? Y consume el holocausto. Pero ellos querían que bajara fuego del cielo para quemar a las personas. Y el Señor Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Mire, es muy importante saber de qué espíritu somos. Vamos a ver Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12 nos va a decir de qué espíritu somos nosotros. Primera de Corintios 2:12 nos va a decir qué espíritu somos nosotros, de qué espíritu somos. Nosotros tenemos un espíritu que es distinto al espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos el espíritu del Padre. Debemos tener mucho en cuenta eso. Nosotros no tenemos que juzgar a las personas, no tenemos que condenar a las personas, ni pedirle a Dios que, mira, Señor, castígalo. Mira, Señor, haz que esto le salga mal. Mira, Señor, no, un momento, nosotros no tenemos ese espíritu. Si tú haces eso es pecado, porque la palabra de Dios nos enseña y ahí nos comemos a Jesús. Si en ese momento obedecemos lo que nos dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros enemigos, orad si os ultrajan, bendecid siempre, no maldigan. Ahí nos tenemos que comer a Jesús y hay momentos que tenemos que comernos a Jesús, cuando nos están faltando el respeto, cuando nos están insultando. Ahí tenemos que comernos a Jesús, volvernos al Señor. Dice la palabra, volveos a mi reprensión. Tenemos que volvernos al Señor, volvernos, darle una espalda a la carne en ese momento y comernos a Jesús en el Espíritu, volvernos al Espíritu, volveos a mi reprensión, volveos a mí, dice el Señor. Debemos tener, por eso es que nosotros debemos saber de qué espíritu somos. El Señor Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Claro, ellos iban a Jerusalén a celebrar, a hacer una fiesta. Jesús iba a Jerusalén a morir. La vida del cristiano es una vida de muerte. Muerte al yo, muerte al egoísmo, muerte a la soberbia, muerte al envanecimiento, muerte a la sabiduría humana, terrenal, muerte al odio, muerte a la pornografía, muerte a la lascivia, muerte al adulterio, muerte a los celos, a las iras, las contiendas, las disensiones. Es una vida de muerte, es una vida
con aspecto de ir a Jerusalén. Nosotros debemos decidir. Mire, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía lo que iba a hacer. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo estaba seguro de lo que él iba a hacer. 1 Corintios 9 nos habla de eso. Vamos a ver 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corría el apóstol Pablo? No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Aleluya. El apóstol Pablo había determinado que tenía que golpear su cuerpo. Él había determinado que no tenía que correr a la aventura, sino que tenía que tener algo fijo. La meta era Jesús. La meta es agradar a Dios. El cristiano debe tener una meta, agradar a Dios, ir a Jerusalén. Agradar a Dios es ir a Jerusalén. En el momento que estamos reunidos con amigos y empiezan a decir grosería o de repente van a beber, es el momento de ir a Jerusalén. Mire, yo los dejo. Oye, ¿por qué te vas? Oye, ya yo no tomo. Me perdona, me disculpa, ustedes son mis amigos, los quiero mucho, pero ya no puedo compartir aquí. E ir a Jerusalén. Y fíjese que Jesús, yendo a Jerusalén, no lo aceptaron en Samaria. A ti no te van a aceptar en muchas partes. Ya no eres de ese grupo. Y aquí yo quiero hacer un énfasis. Si tu aspecto es de ir a Jerusalén, no te van a aceptar en algunos lugares. Ya no pertenece a ese lugar. Y yo lo he vivido en carne propia eso. He tenido que renunciar a andar con amigos, a andar con la misma familia, a andar a hacer lo que me enseñaron la vida, las costumbres, los hábitos. Tú no vas a ser aceptado en varias partes, en varios lugares. Porque si tu aspecto es como de ir a Jerusalén, los samaritanos no te van a aceptar. Y debemos estar conscientes de eso. Yo tengo amigos que yo dejé de andar con ellos, pero nunca perdí el contacto. Nunca perdí el contacto, sino que ya practicaba con ellos lo que yo hacía antes, pero nunca perdí el contacto. Yo sabía muy bien que yo seguía siendo su amigo, pero dejé de ir a donde ellos iban, donde practicaban cosas que no le daban la gloria a Dios. Y muchos de esos amigos en estos momentos, algunos se congregan donde yo me congrego, otros se congregan en otras iglesias y muchos de ellos han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. O sea que sí vale la pena no abandonar a mi familia. Muchos han aceptado a Jesús. Y te puedo decir, y mi familia va a oír esto, yo tengo un trato muy, pero muy hermoso con toda mi familia, con todos. Cuando antes, cuando antes era uno de los que iniciaba las peleas y era uno de los causantes también de pleitos en mi familia. Pero decidí ir a Jerusalén. Decidí ir a la muerte de ese hombre violento, de ese hombre grosero, de ese hombre prepotente, orgulloso. Y gloria a Dios, muchos de mi familia han aceptado a Jesús. El aspecto de nosotros tiene que ser como de ir a Jerusalén.
y debemos afirmar nuestro rostro para ir a Jerusalén. En el libro de Isaías, capítulo 50, libro de Isaías, capítulo 50, el Señor nos habla. Dice 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Mire, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar a nuestra propia familia, a los seres más queridos, porque no entienden la nueva forma de vida que Dios nos ha entregado. Muchos no entienden que nos hacen cosas y nosotros no vamos a pelear con la gente, a caerle a golpes a la gente, sino que le entregamos eso al Señor. Ellos no van a entender eso. Pero nosotros, Dios va a poner nuestro rostro como un pedernal y al final Dios se va a glorificar. Y si tú vas a Jerusalén y te tragas tu orgullo, y si te hicieron algo malo, tú le dejas eso al Señor, yo te aseguro que tu familia verá. Y si tu familia te dice, oye, ¿por qué tú no vas allá y le das unos golpes? Y tú dices, no, porque yo soy una nueva criatura, yo lo perdono porque Cristo me perdonó en la cruz. Yo te aseguro que Dios va a poner en esa persona que te hizo daño, que venga y te pida perdón y toda tu familia va a ver eso, va a ver la gloria de Dios en esa persona. Porque dice aquí, no seré avergonzado, aleluya. El que crea en mí no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Y yo tengo experiencias de esto, bastante. Tengo experiencia que he tenido personas que me han querido avergonzar, pero yo he ido a Jerusalén, me he comido el cordero, me he quedado callado. En una oportunidad me estaban insultando y en medio del insulto, que es muy difícil oír a Dios, oye, por su misericordia, oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, como una oveja al matadero. Gloria a Dios. En medio de los insultos que me decían groserías, con amenaza de venir a golpearme, el Señor dijo, como una oveja al matadero, porque Dios me conoce. Dios me sacó, porque en otro tiempo, bueno, me deja los dientes en la mano, gloria a Dios. Pero Dios me sacó de ahí. Ese hombre está crucificado junto a Cristo. Ese hombre violento está crucificado junto a Cristo. Ese hombre violento está crucificado junto a Cristo. Y Dios me dijo, como una oveja al matadero. Fui y comí el cordero. No con esto te digo que sea perfecto, no es que sea perfecto, pero una cosa hago. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido lo que quedó atrás y prosigo hacia la meta en Cristo Jesús. Prosigo hacia Jerusalén. Prosigo a comerme el cordero, porque he decidido creerle a Dios. Con mi falla, con mis pecados, con mis errores, que voy a tener bastante, pero he decidido creerle a Dios. Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por su misericordia, no vamos a volver atrás. Vamos hacia adelante. El Espíritu Santo nos levantará. Si hemos caído, nos levantará. La sangre del Cordero ejerce el perdón. Yo te digo esta mañana, créele al Señor. Mantente firme en la fe. Dios es bueno y no te va a avergonzar. Vamos a Jerusalén, vamos a morir a nuestro viejo hombre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Dios me los bendiga en Cristo Jesús.